¿Qué tal, despejados? Bienvenidos una semana más a vuestro podcast de confianza. Hoy con David Dieguez. ¿Qué tal, Nahuel? Estoy contento y muy feliz. Sí. Es que este invitado te pone particularmente en feliz. Esta mesa, mi ídolo periodístico, comunicativo, Nahuel, ¿no? personal, tiene más pelo que Nahuel. Sí, un poquito más. Es que aparte lo tienes ya canoso, Javi Torres. ¿Qué tal? Muy buenas. Pero ¿por qué insultas, tío? No, que la cana es buena. Que es claro, broma, la cana significa que no eso se va a estar ahí cae, para siempre. que no claro. se cae Sí. y que jamás será un despejado, al menos capilarmente, de corazón siempre. Bueno, te podemos rapar también, Sí, ¿no? uf. Entonces mi mujer me deja, yo creo. Sí. A mí me quedaría muy mal. Es que no a todo el mundo le va a quedar bien el peinado no peinado, Claro. que lo podríamos llamar, ¿no? Sí. A ti te queda muy bien porque eres un hombre de facciones angulosas, tienes una calavera muy bien proporcionada. Una calavera. Una calavera. Sí, claro, al final es una calavera lo que tienes ahí. Bueno, será algún día una calavera, ¿no? Es una calavera, pero ahora tienes músculo y Está piel. decorado. Vale, una calavera decorada. Sí, sí. Exacto. Tío. Clarísimo. Es que claro, uno nunca sabe cómo va a empezar el programa contigo, ¿eh? Bueno, Lo cual es muy bueno, ¿eh? con las Nunca calaveras. les hagas saber a los demás por dónde vas a salir. Exacto. Pero nada, muy contento de estar aquí, sobre todo en un día especial, ¿eh? Porque ayer pasaron muchas cositas. Porque ayer fue domingo, ¿no? Ayer fue Y hoy es lunes. Es verdad. Domingo de fútbol. Domingo, bueno, sí. Domingo de clásico, que va a ser uno de los temas centrales, como siempre, de la mano de Fibers, que es la gran red social del fútbol y que ya tenéis que seguirla si no la seguís ya, porque ahí subimos también contenido de Despejados en exclusiva, ahí en la cuenta de Despejados en Fibers. Para empezar tenemos un sorteo. Mira, va a ser un programa con cositas, porque ya tengo aquí el pedazo de álbum del Mundial. Qué bonito. Que claro, como la FIFA siga metiendo equipos, esto cada vez va a ser más gordo. No, claro, parece los ya una Biblia, ¿no? Los amigos de Panini que no fallan a la cita. Y tenemos un sorteo de un álbum como este Vale. y 50 sobres. La caja gorda de sobres. Ahí te puedes salir casi... A lo mejor te sale todo Curazao, Claro, Sí, sí. ¿no? podría pasar. Todo Podría Cabo pasar. Verde incluso. Todo Cabo Verde. Sí. Bien. Todo ahí. Suelen ir salteados. Bebé. Qué movida tener un cromo de bebé Sí. en el álbum de cromos del Mundial. Oh, ya Me parece veremos si va. maravilloso. No está claro eso. A ver, bueno. está. Sí, bueno, vamos a... Por favor. Mira, ve dando y yo lo compruebo. Está en las mejores manos el álbum. Para participar solo tienes que seguir a @despejados y a @paninicromos en Instagram. Le tienes que dar like a la publicación donde hemos publicado este sorteo en Instagram y tienes que mencionar a 3 amigos. Oye, si son futboleros, pues mucho mejor. Sí. Dirán, oye, justo me llega aquí la notificación de que hay un sorteo, pues un sorteo que me gusta. Cuanto más comentarios, más opciones de ganar. Así que, oye, si os queréis tirar tardes enteras metiendo comentarios, se puede perfectamente. Hay gente que y- tiene muchos amigos, ¿eh? Sí. Claro, si tú sigues a 1000 personas, las Claro. quieres mencionar a las 1000 y hacer pues, todos los comentarios que toque, pues lo puedes hacer Te perfectamente. aumentan las posibilidades. Totalmente. Y el próximo viernes vamos a anunciar en nuestra cuenta de Instagram el ganador del sorteo, que se va a llevar un pedazo de álbum y se va a llevar 50 sobres de cromos. Dentro Casi de los nada. que estará o no estará el cromo de bebé. Resulta que Cabo Grupo Verde... H, Grupo H. Sí, no, pero es que yo creo que no está por grupos, ¿no? ¿O sí? Pero- Pero estás pasando las hojas de una manera que me está estresando un poco, ¿eh? ¿Cómo quieres que la pase? No, claro, así mucho Un mejor. poquito más, ¿no? Es que eso de cruzar las manos. Sí. Era muy como agresivo, cuando sí. estás en el examen de conducir y te dicen Sí, que no no, cruces las manos. era- ¿no? Ah, mira, Cabo está. Verde, venga, vamos a ver si está el... Bebé. Bebé Ahí está. está. Vamos, El ya cromo, a ver, para mí la noticia del día está. Sí. Sí. es que el cromo de Bebé está en el álbum de la FIFA World Cup 2026. De los Lo amigos de pone aquí. Panini, sí. De Son muy bonitos los cromos, ¿eh? Muy bonito. Y que, oye, Muy si no bonitos. ganas el sorteo, pues ya está a la venta. Y el ¿eh? álbum, ojo, No, inmaculado, Suave. ¿eh? suavecito, muy bien. Venga, Buenos acabados. Vamos con las preguntas de nuestros seguidores, las que nos dejáis a través de Fibers en la cuenta de Despejados. Recordad, nos mandáis un mensaje directo a la cuenta de Despejados en Fibers si nos dejáis vuestra pregunta. Hoy tenemos 3. Vamos. La primera de ellas nos la manda Lentejuelo. Lentejuelo, Bien. Y dice, Nombre de toro, ¿no? Sí. Por ejemplo. De toro de Lidia. Ahí va Lentejuelo, 630 kilos. Lentejuelo. Buena cara. Sí. Tiene. ¿Cómo es? La calavera. No está afeitado. No No. está afeitado. Exacto. Calavera sin decorar. Bueno, Total. ¿qué os parece la estrategia que se sigue últimamente de meter a todos los jugadores de los dos equipos en el área pequeña en los corners? ¿Es una moda? ¿Pasará pronto?
verdad. Esto se ve, bueno, sobre todo a raíz del éxito que ha tenido el Arsenal en el balón parado. Pero bueno, en Premier, yo recuerdo cuando llega De Gea al Manchester United, le buscaban todos ahí, todos los equipos rivales, porque no terminaba de salir muy bien por arriba. Y bueno, de hecho, en su día Ferguson se cargó a De Gea y puso a Lindegaard. A Lindegard. Lindegard. Buah, ese muchacho. Que la gente lo El confundía gran con danés. Lingard. Que Que no, no, jugaban no. en el mismo equipo. Este es un portero danés. Portero danés, sí, sí. Lindegaard. Alto. Bueno, va a cambiar un No poco. se parecía esto mucho a Lingard, de pero- ir a por el portero. Es que, a ver, luego es verdad que hay muchas faltitas ahí que no se ven. Sí. No sé, es un buen debate, ¿eh? Porque es un poco injusto, no sé. Se podía prohibir que el córner lo manden a la olla y que tenga dónde lo que ir mandas? al punto de penalti. No sé, yo creo que no. Sería Claro, muy que no se complicado. remate desde dentro. O sea, como el hockey, pero al Exacto, revés, ¿no? exacto. O sea, que el que hockey de- solo puedes rematar dentro Que del en, área, que en el área pequeña no puedas estar. que no puedas estar. En el área Co- pequeña. Como O si sea, fuera, solo el portero. claro, si fuera la zona en básquet. Claro. Con límite de tiempo, ¿no? Yo estaba pensando O sea, a nivel Bueno, de. que dure el córner, ¿no? Claro, lo que dure el córner, o 5 segundos, ¿no? Sí. También, pues eso. Yo estaba pensando que, claro, hemos ya integrado todos mucho aquello de que no se puede tocar al portero Mm. en los Mm. corners, que eso no existe. O sea, que esto era una norma no escrita y tú vas al reglamento y esto no existe. Pues yo lo recuperaría. Que no se Sí. pueda tocar al portero. De ninguna manera. De ninguna forma que le condicione. No, a ver. Tío, a esto ver. lo veo mucho no sé, cuando veis partidos de primera red, sabéis que ahora pueden pedir un poco como el Challenge, ¿no? el challenge este. El famoso FVS. Entonces, yo veo un montón de equipos que lo que hacen en el último minuto es todo el mundo al área, entonces balón al área y todo el mundo busca contacto. Sí. ¿Sabes? Como que yo no... Ni, Como la ni- discoteca, ¿no? A las ni- 6 de la mañana. literal. Como Plan Nahuel Pavo Real, Miranda en la discoteca a partir de las 4. Antes. Incluso antes, dependiendo de lo canalla que esté. Pero tú ves a gente que va a eso, a intentar Al bulto. al bulto, choque. Entonces, y hay muchos penaltis que se eviten así. Entonces, ahí hay. Es una buena pregunta de nuestro grandísimo toro lentejuelo. ¿Tú, David, cómo lo ves? ¿Visteis la falta sobre David Raya el otro día? Sí. Con el Arsenal. Yo creo que eso es el ejemplo de falta al portero y menos de eso no debería ser. Ojo. Eso es una. O sea, te impide sacar la mano a coger Claro. el balón. O sea, Claramente. O sea, Pero tú crees que no va a cambiar a nivel de reglamento, no va a cambiar mucho No. la película, ¿no? no. Pero esto igual que lo saques de banda. Vos sea- visteis lo del Brighton el otro día, ¿no? Que trajeron a un luchador de MMA. Ah, de MMA. Sí, Sí. para que les ayude con, oye, formas de usar el peso del cuerpo del rival para, bueno, para quitarte agarrones, tal, sin llegar a hacer falta, ¿no? Sin pegarle a nadie. Porque el entrenador de MMA fue al vestuario del Brighton y no al del Real Madrid. Que si no. Pero, Sí, pero si oye, no. me parece interesante las tácticas que les enseña. Publicaron ahí un pequeño insider y está bastante chulo. Sí, todo lo que es mirar cosas de otros deportes. Eso lo hacía mucho también Pablo Longoria con la NBA. Víctor Horta se fija mucho en cosas de fútbol americano. Hmm. Entonces, todo lo que sea esa simbiosis y aprender cosas de otros, tío, está guay. Sí. En la segunda pregunta, Rocito nos dice, ¿estáis preocupados por España? Puf. En concreto, a ver, por España, igual Pero más en me general. encanta, yo veo Rocito, estáis preocupados por España. Claro, lo Y podríamos me dejar imagino ahí, ya ¿no? que es Rocío Carrasco, ¿no? Por ejemplo. Y es el estado de la nación. Pero menos mal que la pregunta No, sigue. Sí, sí, la pregunta sí. Yo creo que se dice, refiere a la selección. ¿no? Claro, tengo la sensación de que tenemos a la mitad del equipo roto, Laporte, Nico, Lamine, Merino y muchas piezas fuera de su mejor momento. Hay que confiar, hay que decir que este fin de semana hemos tenido sobre todo esa lesión de Nico Williams. Mm. En el parte médico parece que lo de Nico da para 3 semanas, pero es cierto que viene una temporada muy complicada y veremos si llega bien para el Mundial. Es la última novedad en cuanto a lo negativo de la selección. A mí la que más me preocupa, obviamente la de Lamine, pero bueno, entendemos que en el tercer partido va a estar, curiosamente, contra Uruguay, en principio, que ayer Bueno, le preguntaban a Araujo. Yo ya para 16avos, ¿no? Sí, ya que se Hay- guarde un hay poquito que más, se ¿no? recupere bien, Que se guarde un no, poco más. claro. A ver, yo creo que estaremos ya bien los dos, ¿no? Pero... Hombre, debería. Ya, pero es que el segundo Ya, sí, se cruza sí, con el sí. grupo Argentina. Sí, sí, que sí. Tampoco no es plan tampoco, sí, ¿no? no es plan. Va a jugar Lamine, Nahuel. Sí, 100%. Bueno, ya veremos, ya veremos. A mí la que más me preocupa es la de Nico. Uruguay puede llegar a la tercera jornada sin opciones de adelantar a España. Y viceversa. Puede ser, sí. sí. Bueno, en ese caso mejor que no juegue Lamine, claro. Sí. Pero la de Nico, a mí te recojo el guante, me preocuparía más si fuese, pero esta temporada de Nico, bueno, el pobre no entre lesiones y demás,
Y ahora otra lesión de 3 semanas, a ver, no va a llegar. Ahora, que puede perfectamente pasar que llegue al torneo corto y la reviente Sí. como en la Eurocopa. Sí. Sí. Yo es que veo a Nico un jugador de ese tipo. De Exacto. que va a llegar torneo corto, Que hay que se va a llevarle poner la siempre. camiseta y va a volver a ser el Nico de antes. Bueno, ojalá, ¿no? Pero sobre todo porque creo que no hay recambio. O sea, lo más factible es poner a lo mejor a Víctor Muñoz en costado izquierdo y si no, optar por Baena en la banda izquierda, que es otro perfil, es que es muy distinto. Muy distinto. Muy Y para mí, Bueno, está volviendo mucho a Fermín en la izquierda últimamente con Sí, el Barça, que yo sí. creo que sería. Sí, pero ese extremo jugar, puro, sí. ese extremo picante que te llega. A ver, como lo que hace muy bien también en Osasuna Raúl Moro, que es producir situaciones en área. Es decir, extremos. Baena es un tío que probablemente esté muy bien para meterse por dentro, hacer esa función también de extremo /10. Y Víctor le conocemos más en banda natural, pero puede hacerlo también Sí. y ser picante en banda a pierna cambiada. Pero ese especialista, como lo es Lamine en la otra banda, como lo es Nico, como lo es un perfil tipo Raúl Moro, etcétera, es verdad que en un torneo corto estoy con Diego. con Diego Davídez. Con Diego Dieguez. No, con Diego Davídez. David Davídez. Con Diego Davídez. Tío, ¿sabes por qué? Tiene Porque incidente. siempre que. Ya sé perfectamente que mi chaval se llama David, pero mi hermano se llama Diego y no sé por qué. Te lo has llevado al lado familiar. Sí. Sí. He Es intentado normal. ablandarle el Al final- corazón. al final ha sido bonito. Es normal, ¿eh? claro. Es que está liándola Es bonito. mi sí, sí, hermano, sí. tío. Es que es. Pues eso, estoy de acuerdo. A Sobre Nico hay todo- que llevarle. Claro, la principal diferencia de esta España con otras es que son los extremos. Porque vas a dominar todos los partidos o casi todos los partidos, sobre todo los primeros. Cuando el equipo rival se te encierre, como pasó con Marruecos en 2022, ahí los extremos son los que van a decidir los partidos. O sea, por eso para mí son más preocupantes incluso que las de Merino o Laporte. No, totalmente. Yo creo que Lamine y Nico son los jugadores que no tienen reemplazo y a ver cómo llegan los dos. ¿Saldrán Lamine o Nico en los sobrecitos? Oh, qué ilusión. Si nos sale, no aviséis a Mr. Chip. ¿Vale? Si sale o Si sale cualquiera de los dos. Lamine o. Es que Mr. Nico. Chip normalmente secuestra los cromos. Ya, es un secuestrador de Sí, cromos. sí, Oficial. El documental de Netflix sería El secuestrador de cromos. Sí. Mr. Chip. Vale. Vamos a ver. Oye, tengo por aquí Suecia, ¿eh? Que, claro, en... Viva Suecia, ¿no? Te Un gusta mucho, despejado ve Suecia Mola. y piensa en Svensson. ¿no? Claro. Terrible. ¡Viva Suecia! Viva Suecia. Grupazo. Nico González. ¿Titular con Argentina? No sé. Irá. Irá. Wow, aquí me ha tocado Yo creo un que sí. jugadorazo de locos. Romano Schmidt, tío. De la selección austriaca. Austria. 10 picante, 10 jugón. Para el que no conozca a Romano Schmidt, que vea. A Romano Mola Schmidt. mucho Romano Smith. Sí. Sí, y el concepto picante hoy lo trae arraigado, Javi. sí. Y mola, ¿eh? Sí, sí. Sí. Mira, yo tengo un futbolista de récord. Jordan Ayew. Ojo. Creo que son 6 descensos. Ya en 6 descensos. Sí, ha bajado. Ostras. Bueno, bajó esta temporada y la pasada con el Leicester. Tiene un descenso con el Swansea. Es el Lotina, ¿no? Del fútbol africano. El Lotina del fútbol africano. Y además juega en la selección de mis archienemigos, de Ghana. Pero, Ayew, ¿es Jordan o es. Jordan. Andreu. Los hijos de Abedi Pelé. Es Sí. verdad. Que, oye, llámate Pelé, ¿no? Esto como si Sí, fuera total. hijo de Abedi La verdad Pelé que y sí. es Ayew. Ayew. No. O sea, ya solo por una cuestión de marketing. Claro. Bueno, como Enzo, el hijo de Zidane, que no quiso, era Enzo Fernández, ¿no? No Enzo Sí. Chelsea, ¿eh? Claro, que nadie no, se era- vaya. era argentino. Pero no, entonces, ¿cómo se apellidaba? ¿Os acordáis de Enzo, el Sí, hijo que de... jugó en... Era Fernández, ¿no? Era Fernández, me Sí, quiere sí. sonar, sí. Curioso, ¿no? Fernández, Era el pero hermano- no confundir con Enzo Fernández. Con Enzo del Fernández. El Chelsea. hermano de Luca. hermano y de de Luca, Teo. que es Zidane. Es Zidane. Yo Y Teo conocí, también. de hecho, tengo una muy buena foto con el hermano del Kun Agüero que llevaba los apellidos de la madre, que era Gastón del Castillo, y era sorprendentemente parecido al Kun Agüero. Jugó en el Cádiz, Gastón del Castillo. Gastón del Castillo, pero eran clavados. ¿Y el contexto de esa foto? Vale, Claro, jugó importante. a Argentina un torneo que se juega cerca de Valencia todos los años, que es el torneo de la Alcudia, el COTIF. Sí, sí. Fue la selección sub-20 de Argentina, esto fue en 2016. En esa selección estaba Lautaro Martínez, había un jugador que prometía mucho argentino, jugaba en la Juve, que se llama Guido Badala, y pues, estaba el hermano del Kun. Entonces yo tengo un amigo que es coleccionista de camisetas, que lo que hace es, oye, le hace regalos a los jugadores, les hace llaveros personalizados con las camisetas de los equipos donde ha jugado,
Bueno, se inventó hacerle un termo para el mate a Lautaro Martínez, que ya tenía muy buena pinta, está todavía jugando en Racing en Avellaneda, en Argentina. Y bueno, un día nos Y plantamos. le llevó el termo. Sí, yo con Joder. él, claro. Yo con él. Y fuimos y estuvimos 1 hora y media hablando con Lautaro, hablando con Guido Badalá y con Gastón del Castillo, al que yo luego me he cruzado alguna vez y nos hemos pegado un abrazo como si fuéramos Qué hermanos. bueno. Sí, qué bueno. Buena anécdota. Aparte, es un tío gracioso como el Kun. Es que tú lo ves y dices, la viva Kun. imagen. Las hechuras, ¿no? Sí. Muy gracioso. Muy gracioso. Y gran tío Sí, señor. Lautaro, por cierto. El hijo de Kun, yo siempre pensaba que era imposible que no fuese futbolista, ¿eh? El Benja. Benja, porque es Agüero Agüero Maradona. Maradona, tío. Qué Guau. barbaridad. Claro. Bueno, mira, hablando de padres ilustres, Giuliano Simeone. Sí. Que este yo creo que sí que va a ir y, Sí, hombre. y Sí, con, sí. con Argentina está haciéndolo muy bien, ¿eh? Sí, Nos Giuliano centramos va a mucho. Sí. Tengo a Seung-Yu Kim, jugadorazo del coreano. Bueno, Seung-Yu Kim, del FC Tokio. yo tengo a Señor Cizo. Kim, que es la araña negra del fútbol Sí, asiático. el Lev Yashin. un Lev poco, Yashin ¿no? del día de Un hoy. poco. Sí. El otro día jugó muy bien contra el Cereza Osaka. Mira, tengo por Partido aquí a de Joao culto. Neves, oye, que jugará la final de la Champions. Cizo. Sofiane Rabat, ¿eh? Oye, Jugadorazo, Cizo, están caros, los, De Al-Ahly. los jugadores de la selección no aparecen. Bueno, Cizo. aparecerán. Cizo. Cizo. Como Bueno. estuvo Sisu, pero Cizo ahora. Sí. Kevin Pina. Muy bien, sí. Venga, ya que teníamos por aquí las preguntas, mira, la tercera nos la manda Pikachu enfadado. Pikachu enfadado, muy bien. Está enfadado. La D es muda. En vuestra opinión, ¿qué le faltó a Luis Enrique para triunfar con la selección española? A nivel de clubes ha demostrado ser un fuera de serie, pero con España nunca logró estar cerca del título. Es muy interesante la pregunta. Yo creo que también es un tema de timing. Bueno, evidentemente todos sabemos lo que pasó en su día con la situación personal de Luis y cuando llegó Robert Moreno y todo Sí, lo que eso supuso y demás. Y luego a nivel de, ¿cuál fue la última competición de Luis? Mundial. Qatar. El Mundial Qatar. Él tenía el famoso Excel, donde los resultados eran bastante buenos. En cuanto a Final Four de la Nations League, pierde la final con Francia, Sí. hace semis de Eurocopa en 2021. Yo creo que lo hizo bastante bien y que creo que todavía no estaba España para ganar cuando lo cogió Luis Enrique. Exacto. También hay un tiempo de que muchos de los jugadores que ahora son referencia no lo eran o todavía no lo eran entonces por un tema de maduración. De hecho, mira, Por eso hablo del timing. O sea, Luis Enrique es claramente, para mí además es un entrenador que tiene que ser entrenador de día a día. Sí, total. Bueno, es que, por ejemplo, hablando de timings, es que Nico Williams fue al Mundial del 22. Lo que pasa es que fue cuando todavía jugaba en banda derecha, cuando no era un jugador que producía tanto y estaba todavía mucho más verde. Fíjate, la que lía 2 años más tarde en, Sí, en no, la si es que Eurocopa. es lo que hemos dicho en la pregunta anterior. ¿Por qué se diferencia esta España con la anterior? Porque es más vertical. Sí. ¿Por qué es más vertical? Porque Lamine Yamal en 2022 tenía 10 años y llevaba chupete y Nico Williams pues estaba empezando a salir. La diferencia principal para mí es esa, que es que España en 2024 gana un torneo en el que es muy vertical y dominante porque Tiene tiene los dos jugadores. extremos Claro. que son de los mejores del mundo. Entonces Luis Enrique no los tenía. Que evidentemente tomó decisiones erróneas, pues por supuesto, ¿no? Yo creo que hay cosas que seguramente si le preguntas hoy hubiera hecho diferente. Sí, de sí, hecho. sí. Pero vamos, creo que principalmente es un tema de jugadores y de timing, fundamental. Venga, pues a ver que si volvemos a ver algún día a Luis Enrique en la selección, en Ojalá. la española o en alguna Seguro. otra. En Uruguay, Esperemos por que ejemplo. con esta respuesta Pikachu pues se haya desenfadado. Claro, exactamente. Y estés un Claro. poquito más alegre. Venga, pues muchas gracias a Pikachu y también a todos los que nos mandáis semana a semana preguntas. La semana que viene hoy recogeremos más ruegos y sugerencias, como siempre, a través de la cuenta de Despejados en Fibers. Que, bueno, ya sabéis que es la red social del fútbol, la que tenéis que seguir sí o sí para estar al corriente de lo que pasa en Despejados y en el mundo del fútbol en general. Nos mandáis un mensaje directo, un DM, y recogemos vuestras preguntas de cara al programa de la semana que viene. Vamos con el tema de esta semana, que es, la semana de locos del Real Madrid, empezando con las batallitas del pasado, los enfrentamientos de Carreras y Rüdiger, siguiendo con el escándalo de Tchouaméni y Valverde y acabando con un clásico donde el Real Madrid ha sido muy inferior. Yo no sé si recordabais una semana tan caótica en un club del nivel del Real Madrid. La verdad es que no. O sea, creo que se han juntado todos los condicionantes posibles para que sea una de las semanas más negras, culminada con esa foto del Barça celebrando el título contra el Madrid en el campo.
y haciendo justicia a lo que ha sido una temporada en la que ha sido muy superior para mí, el Barça en lo nacional al Real Madrid. Yo creo que lo que nos tiene que dejar esta última semana, como conclusión un poco, aunque ahora abriremos un poquito más el debate, es que en el Real Madrid faltan líderes y los jugadores que pensábamos que eran teóricos líderes, por ejemplo Fede Valverde, pues no se están comportando como tal, evidentemente, ¿no? Un jugador que lleva el brazalete de capitán, puedes tener problemas con un compañero, pero creo que no puedes, lo primero que pase eso y lo segundo el comunicado después, ¿no? Que creo que fue todavía más bochornoso, Sí. no sé cómo lo veis. Hay literalmente una brecha en el vestuario. Sí. Literal, y además, bueno, por lo que cuentan además, fue una cosa bastante, incluso más violento de lo que la gente se imagina. Yo creo que es lo que trae el desgobierno, es lo que trae el estar probablemente también mal asesorados a nivel individual, muchos jugadores, es lo que trae también el egoísmo y el no ver el Real Madrid como un equipo, sino verse como jugadores del Real Madrid. No sé, yo creo que es una cuestión de prioridades, creo que es una cuestión de que en el Real Madrid se tienen que tomar medidas en las que ya no valga que traigamos a un entrenador y se le haga la cama al poco tiempo y no se le deje trabajar, en el que ya no valga que un líder no lo sea y haga cosas como las que han pasado, y que luego los comunicados, el uso de las redes, el uso no esté controlado por el club de alguna manera o mucho mejor hecho, porque al final ahí lo que queda es la mala imagen del Real Madrid, por desgobierno, en mi opinión. No, y que no haya habido sanciones deportivas, que se haya limitado toda una sanción económica, que oye, yo 500.000 euros no los tengo, Bueno, pero anda por ahí. Pero claro, relativamente para un jugador del Real Madrid es que no llega a un mes de sueldo. O sea, es que me parece Sí, una cosa... hicieron el cálculo y bueno, sí. Sí, Pero es verdad, una sanción económica, vale, pero... sí, algo más. O sea, que Tchouaméni jugara a titular el Clásico, siendo yo Sí. creo Tchouaméni menos culpable que Valverde en toda esta historia, es que me parece una cosa loca para la imagen que han dado los dos de lo que es el día a día del Real Madrid. Y luego, sobre todo, también la rueda de prensa de Arbeloa, Sí. otra vez evocando un espíritu de Juanito. O sea, sinceramente, o sea, es que es como todo muy, muy surrealista. Y cada día que pasan los días es todavía más. O sea, el comunicado de Valverde después diciendo no inventen que no nos cagamos a trompadas, Claro. de un capitán del Real Madrid, es bastante surrealista. Yo O sea, no sé quién le escribió el Él. comunicado a Valverde. ¿No? Tengo mis sospechas. ¿No? Pero creo que justamente es el tipo de cosas que no pueden... Y es como el comunicado de carreras. Es decir, a las 11:30 de la noche subo un comunicado diciendo no sé qué tal, y es verdad que Rudiger me pegó un tortazo. Tío, lo de los trapos sucios se lavan, pero no cada uno con un comunicado y la firma y el no sé cuántos tal. Y luego para mí Arbeloa, que yo creo que va a ser un gran entrenador y que tiene mimbres para serlo, pero tiene que alejarse un poco del discurso un poco tuitero, populista, un poco de todo el rollo este de, no, sí, Esparta, los 300 Sí, y no sí, sé sí. qué, y el escudo, y el pasar por los trofeos y mirarlos, quedarse mirando un poco... The Office, ¿no? Todo un poco Steve Carell. Entonces, se ha visto en Inglaterra. O sea, Liam Ross Senior ha ido con ese rollo un poco de entrenador LinkedIn y no le ha salido bien. Hay que volver a que haya autoridad en los vestuarios y en las direcciones deportivas, porque si no pasa lo que pasa, que hay desgobierno y descontrol y malos resultados. Sí. Claro, ¿por dónde va a cambiar todo esto? Porque da la sensación de que Florentino está muy ausente, que la opción preferida de la junta directiva es José Mourinho, que lo más normal es que esta semana se anuncie como nuevo técnico del Real Madrid. ¿Os parece Mourinho la solución? Ahora se lo preguntaremos también a Rafael Corta, que va a estar con nosotros para comentar todo esto. Pues muy a corto plazo, no es que me parezca la solución, pero creo que es la única solución viable y posible, porque ¿a qué entrenador le va a apetecer, viendo lo que ha ocurrido con Xabi Alonso, ir a un proyecto así en el que sabes que por lo menos de primeras no vas a tener el mando en plaza que se le prometió a Xabi Alonso? Es el banquillo del Real Madrid, ¿eh? Claro, es que hay... son cosas, o sea, surrealistas. ¿Cómo no vas a querer entrenar al Real Madrid? Pues claro, sí, sí. O sea, pero es exactamente a donde vamos. Cuando tienes que llegar a que tenga que venir Mourinho,
barra Zidane, barra Ancelotti, barra... y en vez de que el Madrid pueda soñar con a lo mejor un entrenador joven, con ideas frescas, yo qué sé, me lo invento, un Hurtzler, un Iraola, miles de entrenadores que podrían estar en la palestra en el Real Madrid, tienes que echar para atrás, tienes que recoger cable y traer a un Mourinho porque se supone que es un general, porque se supone que es un tío que ya tiene toda la experiencia y todo lo que sabemos de Mourinho, que es un tío que en su día lo hizo muy bien para contrarrestar un Barça muy, muy ganador, pero sobre todo porque es ese sheriff de vestuario. Pero el hecho de que haya que siempre traer al sheriff de vestuario, al tío que, como lo que siempre se dice en el Madrid, ¿no? Es que en el Madrid hay que alguien que no entrene, pero que gestione los egos. Pues tío, pues qué pena, ¿no? Yo no soy del Madrid ni mucho menos, pero a mí como si fuese madridista me gustaría poder decir, ostras, me encantaría una cosa nueva, una cosa fresca, pero también es el hecho de que no hay dirección deportiva, es todo, pues, y es muy difícil, porque Real Madrid es el equipo más con más títulos de la historia, es muy difícil, pero a mí me da cierta pena que se tenga que llegar a Mourinho. Puede que sea a corto plazo una solución, y no estamos diciendo Mourinho es un gran entrenador, pero todos los últimos proyectos en grandes equipos de Mourinho no han salido bien. Sí, claro, si es que al final hablar de Mourinho como solución en 2026, eso. En 2010, bueno, acabas de ganar la Champions con el Inter, pero en 2026, que viene de Benfica, Spurs, estuvo en Turquía, en fin, sí. O sea, el último trofeo grande que ganó fue la Europa League con el United en 2016 o 2015. 17. Sí, Hace casi 10 años. Sí. O sea, creo que es una solución cortoplacista que seguramente ahora mismo sea la única solución. ¿Y quién viene luego? Claro, ese es el tema. No, el tema, para mí el problema es pensar que lo que hay que cambiar es entrenador. También. Es que lo que hay que cambiar está muy por encima. Cuando ya hoy han ido pasando los últimos entrenadores y las sensaciones que el equipo es el mismo, yo creo que hay que mirar más arriba y hay que mirar en el apartado de salidas. Por ejemplo, ¿qué haríais con Mbappé si sois el Real Madrid viendo lo que ha pasado esta semana? Es que a mí me parece una semana indigna de uno de los máximos representantes del Real Madrid como club ahora mismo. Eso habría que hablar con Luis Enrique. Habría que hablar con él. Sí, pero es muy complicado al final por cómo ha sido todo el fichaje, por lo que has pagado, por los acuerdos contractuales que habrá. Es muy difícil ahora mismo decir, oye, pues Mbappé en venta. O imagínate, ¿no? O bueno, entonces es complicado. Pero estoy de acuerdo que es un tema que, o sea, Mbappé estos últimos días, hablando de ese liderazgo, el otro día que sale, pues cuando lo del vestuario, ha habido muchas cosas los últimos días que yo imagino, y mis amigos del Real Madrid no están contentos con ellos, por lo que sea. Sí, por lo que sea. Por lo que sea. No, la verdad que es o sea, y es un jugador que al final sí que yo creo que tiene la posibilidad de actuar como líder, porque sí que creo que tiene un punto. Por ejemplo, cuando pasó todo el tema de Vinicius, a mí sus declaraciones me gustaron. Sí, más que las de ninguno, seguramente. Y dije, joder, yo creo que ha estado muy bien aquí. Lo de Vinicius, el día de Dalú. Con Prestiani y demás. Eran declaraciones de líder. Lo que pasa es que luego, pues por H o por B, la opinión que se tiene de él y la que tienen sus entrenadores, hablando de Luis Enrique, es que no ha sido así en su carrera en general, ¿no? Entonces, yo creo que Xabi Alonso sí que conectó con él y no conectó con Vinicius, por ejemplo, ni con otros varios jugadores del núcleo duro de la plantilla. Con Mbappé sí, y se dice que a partir de entonces Mbappé como que desconectó un poco de la temporada. Yo no sé si Mourinho va a ser el hombre que consiga que Mbappé se vea con la camiseta del Madrid y diga, es que tengo que liderar este proyecto yo. No, es que volviendo a lo de antes, dices, claro, es que si la solución pasa por a ver si se conecta a Mbappé, que oye, que creo que es máximo goleador de la Champions y Pichichi en Liga, dices, es que no hemos entendido nada de todo lo que ha funcionado mal el Real Madrid este año. No sé a quién le oí, no sé, ahora mismo no caigo en qué tertulia lo he escuchado, pero alguien decía, Mbappé, yo no quiero que marques 40 goles, yo quiero que levantes títulos. Quiero que levantes la Liga, quiero que levantes las Champions. Entonces, que ese es otro tema del fútbol moderno, el fútbol de las estadísticas, el fútbol de los récords individuales, de los balones de oro. Tío, no hay nada que esté por encima, sobre todo en un club como el Real Madrid, que la actuación colectiva. Y eso ahora mismo en el Madrid no se palpa. No palpas un club, un equipo que reme en la misma dirección. No se ve.
Y ayer en el partido se vio como ya es lo que decía David, al final que todo acabe con esa foto de la derrota que podía haber sido mucho mayor y la consecución del título. Con Hansi Flick, que Hansi Flick, claro, por ejemplo... es que el tema es que al final Real Madrid y Barcelona son vasos comunicantes. Sí. Y ves que el vecino de enfrente le está yendo tan bien, con un estilo tan coral, donde hay tanto crack que, oye, que corre, que se involucra, donde da la sensación de que el entrenador está por encima de la plantilla. Eso es. Que dices, ostras, ¿por qué no puedo tener yo para mi equipo lo que estoy viendo en el enfrente? Yo pensaba que el año pasado el fichaje de Xabi Alonso iba a suponer un cambio de verdad. Porque Yo también. Yo, de verdad, y a día de hoy lo sigo pensando, me parecía el entrenador ideal para cambiar el rumbo del Real Madrid, por todo, porque encima tenía el pedigrí, tenía el estatus de leyenda del club, el respeto a priori de, bueno, pues de los jugadores, y todavía no, o sea, no me cabe en la cabeza que ese proyecto no haya funcionado si de verdad se le había dado la autoridad que se le tiene que dar a un entrenador así. Pero yo ahí en el debe de Xabi Alonso, y yo creo que es algo que no lo voy a decir, no es que, válgame Dios, diré yo que se ha equivocado, sino que yo creo que una conclusión que me imagino que saca de esa experiencia en el Madrid ha sido que la próxima vez va a tener mucha más mano dura, va a tener, o sea, la autoridad que le den o no, pero él tiene que salir, porque lo que queda es la imagen aquella en el Clásico, en la Supercopa, ¿no? Fue la Supercopa, de tal, y el otro Mbappé diciendo sal y él agacha la cabeza. O sea, a nivel de lenguaje corporal, la autoridad se demuestra en muchos aspectos, y yo creo que él, porque él viene de un proyecto completamente distinto, él si acaba yendo la temporada que viene a Liverpool, Chelsea, donde sea, eso lo va a tener diciendo esto no me vuelve a pasar. Claro, sí. Esto no me vuelve a pasar. Bueno, veremos si le pasa a José Mourinho, que oye, tiene pinta que va a ser el nuevo entrenador. Va a ser divertido también, por otro lado, A ver, no viene bien, yo tengo ganas de ver hasta qué punto Mourinho es capaz de girarse a la directiva y decir: oye, es que esto que estáis haciendo está mal. Vengo a poner duro al vestuario, pero también a los que mandan. Yo creo que Mourinho ahora mismo, con 63 años que creo que tiene, si no me equivoco, no va a tener pelos en la lengua. Es decir, Pues es que ya está, ya lo ha hecho todo. Mourinho ahora le queda esta etapa. Yo creo que siempre le ha cuadrado el tema de la selección portuguesa. Pero entonces, oye, yo aquí no me voy a callar nada. Claro. Voy a hacerlo a mi manera, y si tengo que durar 3 partidos, voy a durar 3 partidos. Pero a mí esto no me pasa. Sí, no, yo creo que él va... O sea, no me creo que Mourinho vuelva como diciendo, no, de cualquier manera. Descafeinado, no. Yo creo que si vuelve... Habrá puesto condiciones. Claro. Hombre, ¿qué os pensáis? ¿Que Mourinho no ha visto lo que ha pasado? Claro. Y no ha dicho, oye, Florentino, con la relación que tenemos, yo vuelvo sí, claro, Tengo ganas de ver cuál es la letra pequeña. También digo que de los entrenadores que podía haber, yo creo que es el único que puede poner condiciones, entre comillas, y que Florentino diga, vale. ¿Qué dices? Oye, la gente puede ser pesimista con la llegada de Mourinho, pero en el fondo hay ostras, es que si funciona Mourinho nos vamos Imagínate, a divertir. Claro, nos vamos a divertir. Claro. Bueno, para hablar de Mourinho, del Real Madrid, del clásico de ayer, tenemos a un crack, un grande de los medios, del fútbol, como es Rafa Alcorta, que se ha pasado por aquí para charlar un ratito de actualidad de fútbol con nosotros. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, parece que se acaba el mundo cuando uno ve todos los jaleos, todos los escándalos que se han publicado del vestuario del Real Madrid esta semana. Y yo creo que a veces pecamos un poquito de presentistas, ¿no? Como es lo que tenemos ahora, me parece como que nunca ha pasado esto en un vestuario. No sé si a ti te ha tocado vivir, oye, algún escenario parecido a lo que hemos visto esta semana en el Madrid. Sin duda. Yo creo que ahora dramatizamos una serie de secuencias que han pasado toda la vida en los vestuarios. Lo que pasa que es verdad que, claro, es el Madrid, y si empiezas a pequeñas cosas que van pasando, sobre todo en estas últimas semanas, pues se crea una bola increíble. A ver, yo en los vestuarios, claro que hemos tenido también peleas y hemos tenido enganchadas en los entrenamientos, jugando partidos. A ver, a mí me parece que sí es cierto que justo ahora, en el momento en el que está en Madrid, pues es el peor momento para tener, no sé, una disputa con un compañero. Pero a mí, fíjate, lo que me parece más triste es que ya una cosa es que haya filtraciones. Filtraciones ha habido toda la vida.
toda la vida. Lo que pasa es que ahora, pues ahora hay redes sociales, ahora hay mucho más movimiento en este aspecto periodístico, y a mí sí me sorprendió que parece que estaba como, no sé, al de 5 minutos ya lo sabía todo Cristo, ¿no? Entonces Sí. eso al final, bueno, te crea cierta, cierto estado de no tranquilidad dentro del vestuario porque sabes que todo va a salir. Pues es justamente por eso, ¿no? Al final, los jugadores, cuando tú ves, Rafa, y tú que estás en un vestuario, que cada uno hace su guerra y cada uno tiene un interés concreto en filtrar X y en qué tiempo y en qué forma, eso es lo que yo creo que más ha sorprendido. Esa falta de que hay alguien ahí, alguien para poner orden, ya no a nivel de entrenador, a nivel de club, una falta como de liderazgo y que todo el mundo hacía la guerra por su cuenta. Me ha sorprendido Desde muchísimo. luego que es un tema, yo creo que es un tema muy, muy grave, pero es muy difícil mejorar. Yo creo que el club y el entrenador son los que tienen que tomar parte en este tipo de problemas y dejar muy claro a un vestuario cómo tiene que funcionar. Pero claro, yo que llevo ya trabajando en los medios de comunicación, entiendo pues que tener esa información es oro puro, ¿no? Claro. Y todo el mundo quiere contar lo que ha pasado exactamente. Entonces es un equilibrio muy difícil. Hmm. Muy difícil. ¿La solución a todo esto que le está pasando al Real Madrid es José Mourinho? A ver, a mí me parece que tienes que tener un faro muy importante en cualquier equipo, ¿eh? No, no solo en los equipos grandes. Cualquier equipo, para mí el faro es el entrenador. Porque mira, los jugadores somos tan perros a veces, perdón, que enseguida le cogemos la matrícula al entrenador. Y es muy importante. Mira, yo he tenido muchos entrenadores muy diferentes, pero te puedo asegurar que he tenido 3 o 4 que cuando hablaban el primer día en el vestuario creaban una situación de, no sé cómo decirlo, de seriedad que otros no tenían. Y eso desde el primer minuto, cuando han entrado al vestuario y da la primera charla, y tú ya le la matrícula a ese entrenador y sabes lo que quiere, claro, y es honesto, y es directo, eso hace que el vestuario funcione mucho mejor, sin ninguna duda. Oye, Rafa, ¿quién ha sido Entonces, el... lo difícil es eso. Quieres encontrar un entrenador que se meta en un vestuario como es el del Madrid, que ahora parece que está, digamos, desunido, y yo creo que no sé si va a ser, no, no va a ser, pero tiene que estar con mucha personalidad, y que desde el primer minuto haga que los jugadores digan, cuidado, cuidado que este de verdad. ¿Quién ha sido, Rafa, el que más te ha marcado en tu carrera como entrenador? Bueno, he tenido entrenadores muy diversos y muy buenos, muy buenos. Siempre digo que a nivel mental, a nivel emocional, creo que Javi Clemente era el que más te probaba, ¿no? Que te tenía sonda antes de un partido, porque él la manera que tenía de hablarte, de decirte las cosas, hacerlas, de la trascendencia, de la frase que él hacía, que él decía en el vestuario antes de un partido. A mí me parece que Javi era el mejor. Y luego tácticamente, Capello era un fenómeno. Mm. Fabio, cuando llegó al Madrid en aquella primera época que ganamos la Liga, creo que fue la 96-97, la última, 96-97. veíamos que estaba en otro nivel. Y luego he tenido muchos jugadores, bueno, Luis Fernández, Jorge Valdano, que fíjate que yo con Jorge me chupé un año de banquillo. O sea, que no es broma, ¿eh? Pero es verdad que lo empezó a hacer de diferencia entre la entrenar, cosas nuevas que nosotros no habíamos conocido, y él creo que fue una sorpresa para todos. Y he tenido, creo que todos los entrenadores yo he tenido muy buena con ellos, quitando alguno.
merece la pena narrar, pasan muchos años. Bueno, quitando uno, porque he tenido problemas personales, los demás han sido muy diferentes, pero he tenido entrenadores muy buenos. Es que yo no sé cómo lo veis, pero ahora y siempre volvemos un poco al discurso de ahora tiene que venir al Real Madrid un entrenador que maneje el vestuario, un entrenador, y ahora en los debates siempre, pues evidentemente el nombre de Mourinho sale a la palestra. Oye, no, necesitamos un perfil Ancelotti, necesitamos un perfil Zidane. Pero cuando ha venido, pero ¿dónde se ataja el problema de que venga un entrenador como Xavi Alonso? Que viene de demostrar que es un gran entrenador en Alemania y al que, y esto no sé qué opináis vosotros, pero no es para mí, y se ha un poco demostrado luego en los resultados, no se le ha dado tiempo quizás suficiente tal, porque el vestuario y porque los pesos pesados del vestuario no han querido dejar que eso ocurra. Entonces, ¿hasta qué punto hay que decir, bueno, pues si los futbolistas y los pesos pesados del vestuario quieren un entrenador de ese tipo, se lo damos? Y no damos oportunidad al entrenador moderno, un entrenador con ideas nuevas y con otras formas de hacer las cosas a trabajar y a desarrollar su idea. Mira, el vestuario no puede mandar a los jugadores. El vestuario lo manda el entrenador. Por cierto, porque los entrenadores, en mi época estaba solo el entrenador y ahora hay tíos o 6 o 7 el entrenador. Ese equipo del entrenador es el que tiene que liderar para todo, para lo bueno y para ese entrenador tiene que tener una vía libre como autopista por parte del director deportivo, que se supone que el director deportivo es el que ha elegido a ese. Y el director deportivo tiene por encima a una junta directiva y a. Entonces, si todo eso ha fluido, es muy difícil que las cosas salgan. O sea, entonces, yo creo que la cadena de mando, todos tienen sus responsabilidades. Y estoy de acuerdo contigo, creo que a Xavi no le dio tiempo suficiente. Entre otras cosas, porque se ha demostrado que Álvaro Arbeloa, que estoy seguro que va a tener una carrera tremenda como entrenador, pero tampoco lo ha podido redirigir. Con lo cual, problema más allá de los entrenadores. Entonces, claro, cuando ocurre esto, un equipo como el Madrid, que tienes pues algunos de los mejores jugadores del mundo y el resto, jugadores casi todos internacionales y de mucho nivel, pues hay que analizarlo con mucha frialdad, diría. Cuando has empezado a hablar de Javi Clemente antes, se me ha ido la cabeza a una maldad, digo, oye, a Clemente, 2 tíos se le pelean en el vestuario y a la hora y media está todo ya publicado en prensa. ¿Qué reacción tendría Clemente? Bueno, a Clemente, Pelo, a Jorge o a Valdán, o sea, a Luis Fernández, a otros entrenadores igual. Bueno, pues ese problema hubiera durado 3 minutos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque yo creo que en ese de cuando ha habido, yo cuando he visto el vestuario, el primer y ha puesto derecho a todo el mundo ha sido lento. Pero claro, insisto en la idea de que el entrenador es el que paga y los jugadores tienen que respetar al entrenador. Aunque no juegues. Fíjate que te da un dato, Jorge Valdano y yo chupe banquillo, y yo en mi vida se me ocurrió pensar mal o decir algo malo o hablar más de Jorge Valdano. Entonces yo creo que los usuarios son muy complicados. Cada vez más. Daros cuenta que cada vez hay más de joven que llega demasiado rápido al estrellato, seguramente porque son muy buenos, Vinicius, Mbappé, este tipo de jugadores. En nuestra época había jugadores veteranos en el vestuario que aunque no fueran titulares, eran los que mandaban. Y los que como toda agarraban de uno y le decía 4. Eso me parece a mí que cada vez es más en un vestuario.
Fuiste segundo, Rafa, de Mitchell, hablando de entrenadores, tanto en Olympiacos como en Olympique de Marsella. Se comenta mucho que, digamos, su conocimiento futbolístico quizá no ha estado a la altura de la suerte que ha tenido como entrenador y que quizá podía haber tenido otros banquillos más grandes. Tú que has convivido tanto con él, ¿cómo lo ves? ¿Cómo le viviste esa etapa? Sin duda, sin duda. Creo que él no, como conocimientos tácticos, técnicos y de llevar un vestuario, yo creo que está a la altura de los mejores. Muchas veces no estás en el equipo adecuado o no estás en el momento adecuado, que son muchas cosas. Entonces, casi todos son unos están enganchados, son unos obsesos de fútbol y Michel es uno de ellos, obviamente, ¿no? Porque yo creo que como parte de un jugador que está formado y con capacidad, la tiene, pero su carácter, por lo que sea, no está cogiendo esos equipos que en un momento dado podrían haber estado más allá y tal vez no ha tenido esa. Pero como jugador preparado y con conocimientos, de sobra. Oye, Rafa, veníamos hablando justo antes de llamarte de todo lo que ha sido el clásico y la diferencia entre el Barça y el Real Madrid esta temporada. ¿Cómo viste el partido y cómo has visto un poquito la diferencia entre ambos este año? Bueno, el Madrid no puedo. Hubo momentos donde parecía que también iban a la vieja idea de Xabi Alonso, incluso de Arbeloa, de presionar arriba, pero se dan cuenta prácticamente que no es un equipo exacto para presionar, ni está entrenado para presionar arriba, con lo cual un poquito en ese bloque medio bajo que pasa te suele dominar. Yo, sinceramente, la primera parte, bueno, yo creo que la eficacia del Barça fue tremenda y las dos que tuvo el Madrid no fueron eficaces. Pero bueno, era un partido complicado, ¿no? Yo creo que un partido complicado. Para mí la diferencia que ha habido entre los dos equipos es que uno ha tenido una forma clara de jugar, que la lleva desde el año pasado, y el otro ha tenido una idea que intentó imponer, que era apretar arriba, y seguramente luego tener un dominio mediante el campo, un dominio importante. Luego lo intentó Álvaro Arbeloa y creo que tampoco le ha salido muy. Y ahí está la diferencia. En creer en una idea y en otros, Bueno, no es que no creer en, sino no poder, diría yo. o que no hubiese idea. A mí ayer todo el partido me dio la impresión de que no había una idea clarísima de juego y sobre todo de las veces que más he visto trasladado a un terreno de juego una desconexión absoluta. Hubo momentos un poco de casi de desgana, un poco, pero al final tiene que haber, por eso yo creo que ahí el debate es el debate del liderazgo. ¿Quién está ahí arrastrando a los otros y haciéndoles ver que el escudo del Madrid que es un clásico que aunque no vayas a ganar la liga tienes que comparecer? Porque no sé vosotros, ayer hubo sensaciones de que ahí podían caer una manita. Yo creo que, no sé si viviste las dos, en contra y a favor en la época de Cruyff, pues daba esa sensación. Entonces, algo tiene que haber ahí, porque si no hay idea de juego, no hay liderazgo y no hay Bueno, esa especie de vergüenza torera de defender el escudo, pues pasa eso, ¿no? Que es una superioridad en todos los aspectos, deportiva, moral y física tremenda. Y el resultado para mí pudo, o sea, por Courtois, para dos Sí. muy difíciles. sí, pero bueno, creo que ayer el partido ya muy complicado para pedirles todo lo que estás diciendo, que es lo que tenía que haber hecho. Claro, pedírselo ayer era complicado. La eliminatoria, donde todo el mundo decía, "Oh, nos va a pasar el City por el mejor jugador, el mejor equipo". Quizás fueron los dos partidos del Madrid. Me atrevería a decir hasta los dos del Bayern. Quiero decir, contra equipos top, muy top, de Europa, el equipo, 4 partidos, los mejores de todo el año, porque al Bayern le pudo haber eliminado, no tengo ninguna duda. Entonces, puede ser que sea hacer eso y luego desconectar, como dices tú. Bueno, pues ahí es donde hay que analizar, entrar con un bisturí totalmente quirúrgico para entender
como un equipo que puede eliminar al... que yo creo que, insisto, en que nadie lo piensa, y luego se enfrenta con el Bayern de la manera que lo hizo. Pues ahí están los problemas. Ahí están los problemas. Yo creo que es un problema de mentalidad, es un problema de que quizás, no sé si hay líderes, pero si los hay, tampoco han podido a otra parte del vestuario. Ya la última que te hacemos para cerrar, Rafa, se viene una revolución en tu Athletic. Viene de Intersic, una idea de estas muy fuera de lo común, aunque hay que decir que el Athletic se ha caracterizado por ser muy valiente a la hora de traer propuestas de fuera. Lo hizo hace no tanto con Bielsa, lo ha hecho toda la vida y ahora llega Intersic, no sé cómo lo ves. Bueno, mira, lo mejor que va a encontrar Terzic es que tiene un equipo que ese sí que va a hacer lo que va al entrenador. O sea, sin ninguna duda. O sea, es un equipo que yo creo que tiene que ser una maravilla cualquier entrenador que venga, incluso Terzic, que es un entrenador que no conoce evidentemente los entrenadores, pero va a encontrar un equipo que va a ir a muerte cada partido, cada balón, todo. Luego, no sé si está bien, mal, creo que salga bien. Es verdad que cuando han venido los jugadores, yo creo que, bueno, ha bastante bien lo que es la filosofía. Claro, la explicar es que si no van las cosas bien, pues no se puede fichar. O sea, tienes que mirar el Atlético. Puede fichar, pero yo creo que va a tener suerte. Me da la sensación. Yo le he visto, bueno, en el Dortmund hace temporadas. Creo que el juego que el Atleti le va a ir bien, porque creo que va a la del Chingu, porque creo que es el Atleti arriba a robar, a acabar rápido las jugadas, y espero que tenga suerte y espero que la directiva haya acertado. Bueno, pues a ver qué tal le va la temporada que viene al Athletic Club, ya sin el Chingurri Valverde, a ver cómo evoluciona lo del Real Madrid, hoy tiempo tendremos para hablarlo y a ver si lo hablamos pronto de nuevo con Rafa Alcorta. Rafa, un abrazo grande y un placer haberte tenido por aquí. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Venga, y después de esta pedazo de charla con Rafa Alcorta, Siempre interesante, Rafa. tenemos a Mr. Chip preparado ya con los datos de la semana, a ver qué tenemos por ahí. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Certificó matemáticamente el título del Fútbol Club Barcelona y obviamente la sección de datos de esta semana tiene que estar dedicada a ese gran triunfo del conjunto azulgrana. Un triunfo que yo creo que estaba amarrado ya desde hacía varias semanas, yo diría que incluso varios meses, pero que se hizo matemático ayer y nada más y nada menos que en un clásico. Esto es algo realmente especial, es como encontrar un oasis en el desierto, porque es muy raro ver un clásico donde se decide matemáticamente el título de liga. Solamente haya pasado una vez, en 1932, y bueno, no sé si lo volveremos a ver. Pero ya tenemos ese clásico en el que se ha decidido el título y además es la primera vez que se decide el título estando los dos equipos implicados, porque en aquel del año 32 era una pelea entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao, en el que el Barça pues era un invitado de excepción. Aquí el título estaba entre los dos y se decidió en un partido entre los dos, que por cierto es la segunda vez que le festejan el título en la cara, como se podría decir, al Real Madrid en la historia de la Liga. La primera vez lo hizo el Atlético de Madrid en 1977, un título en el que el Atleti, empatando en el Bernabéu, el Barça había empatado antes contra el Elche, pues certificó, como digo, matemáticamente la consecución del alirón para el conjunto rojiblanco delante del Real Madrid y delante de toda su afición. El Barça en los últimos tiempos ha acortado significativamente las distancias respecto del Real Madrid en cuanto a títulos ligueros. Cuando empezó a difuminarse la quinta del buitre y apareció Johan Cruyff en nuestras vidas, más o menos ambas etapas coincidieron. La llegada de Cruyff supuso el final de la quinta del buitre, o el final de los éxitos de la quinta del buitre. A partir de ahí, en las últimas 36 ediciones de la Liga, el Barça ha ganado 19, el Real Madrid ha ganado
11 y los otros 6 títulos pues se los han repartido entre el Depor, entre el Valencia y entre el Atlético de Madrid. O sea, realmente el FC Barcelona ha acortado significativamente sus distancias en cuanto a títulos respecto del Real Madrid. Y también ha conseguido el Barça, después de este clásico, equilibrar el balance de victorias en los duelos entre ambos equipos. El Real Madrid tiene ahora 106 victorias contra el Barça, mientras que el Barça tiene otras 106 victorias contra el Real Madrid. Un Real Madrid del que también hay que hablar, porque ayer no contó con su principal figura, con Kylian Mbappé, y la verdad que es muy sorprendente los partidos que se ha perdido Mbappé, o la cantidad de partidos grandes que se ha perdido Mbappé, sobre todo partidos en los que era duda, como es el caso de ayer, porque si te pilla un clásico en medio de una lesión de larga duración, o como le ha pasado a Courtois, ¿no? Que te pillan las eliminatorias claves de Champions contra el City y contra el Bayern con una lesión, ahí no hay duda alguna, estás lesionado y es que no puedes jugar. Pero es verdad que en los últimos tiempos, en los 2 años que lleva Mbappé en el Real Madrid, siempre para este tipo de partidos grandes siempre ha sido duda, ¿no? Y lo que ha pasado siempre es que no ha jugado nunca, o si ha jugado, lo ha hecho no como titular. Ayer ni siquiera viajó a Barcelona y he estado mirando un poco los encuentros que podría haber jugado Mbappé contra el Barça, contra el Atlético de Madrid y contra el Manchester City, en situación de duda, y la verdad que los datos son curiosos. Mbappé podría haber jugado desde que llegó al Real Madrid 7 clásicos y se ha perdido 3, o al menos en 3 de ellos no ha sido titular. En 2 jugó a partir del segundo tiempo. En la final de la Supercopa reciente jugó apenas un cuarto de hora. El año pasado, en la final de la Copa del Rey, entró en la segunda mitad y ayer, como digo, ni viajó. Con el Atlético de Madrid, sobre 7 posibles derbis, Mbappé se ha perdido 3. Y en los duelos contra el Manchester City, sobre 5 posibles duelos, Mbappé se ha perdido otros 3. Insisto, hablo de perderse o no ser titular o directamente ni siquiera aparecer por el terreno de juego. Es el único jugador que yo conozco con el que no funciona la típica frase esta, ¿no? De, no, a ver, para que la gente me entienda, el jugador está tocado, está lesionado, pero si mañana fuera la final de la Champions, llegaría. Bueno, pues con Mbappé esto no funciona. Es posible que mañana fuera la final de la Champions y aún así no apareciera. Es una cosa muy extraña porque supone que estos grandes jugadores están llamados, ¿no?, a disputar estos grandes partidos y en caso de duda suelen arriesgar. Pero Mbappé no arriesga. Y ayer al Real Madrid, sin la presencia de Mbappé, se le escaparon muchos goles, porque recordemos que Mbappé ha visitado 3 veces el campo del Barça y en esas 3 visitas ha hecho 8 goles y Mbappé le ha metido al Barça en 10 partidos 12 goles. Pero, como digo, el jugador francés estaba en Madrid, estuvo viendo el partido desde su casa y subió una historia a Instagram y tal, y bueno, pues lo típico, ¿no? Tengo que hablar de los 2 goles del FC Barcelona. El primero lo marcó Rashford, un grandísimo disparo desde de falta directa, quizá orientado para un zurdo, pero como ayer el Barça no tenía zurdos, lo tiró Rashford con la derecha y sorprendió a Courtois. Y hacía mucho tiempo que el FC Barcelona no marcaba un gol en un clásico desde una falta directa. El último lo marcó Messi en 2012, se lo hizo a Iker Casillas. Los 3 últimos goles de falta en los clásicos habían sido del Real Madrid, uno de Kroos, otro de Rodrigo y el de Mbappé, precisamente en la final de Copa, que es el único gol de falta directa que ha marcado en su carrera, Kylian Mbappé. Y luego del segundo gol, el gol que marcó Ferran Torres, bueno, pues evidentemente la racha de Ferran empezó muy bien la temporada, luego tuvo una sequía tremenda y ahora está otra vez on fire, justo en las proximidades de la Copa del Mundo, pero ese gol llegó justo en el mismo minuto, en el minuto 18, en el que Pedrito, 16 años atrás, hizo el 2-0 en el famoso 5-0 que le hizo el Barça al Real Madrid. El primer duelo entre Guardiola y Mourinho, y muchos pues pensaban que se podría volver a repetir la historia. Lo que se repitió, y esto es algo bastante curioso,
es que Ferran ha marcado 4 goles en los clásicos. Este es un dato muy, muy friki, muy raro, pero es real, es tan real como la vida misma. De los 4 goles que ha marcado Ferran en los clásicos, 3 han sido tras asistencias de tacón de sus compañeros. Uno se lo dio Aubameyang, otro se lo dio Lewandowski y el de ayer se lo dio Dani Olmo, y con ese taconazo ahí al vuelo se quitó de en medio a Rüdiger. Y obviamente hay que hablar de, yo creo que el gran protagonista de la noche y de la temporada, que es Hansi Flick. Hansi Flick, que ha llegado a la Liga Española y que la ha puesto de vuelta y media. 2 temporadas y 2 títulos. Y vamos a ver cómo lo certifica, porque es posible que lo haga con 100 puntos y que lo haga ganando los 19 partidos de casa. Solamente le falta ganarle al Betis en el Camp Nou para hacer el pleno como local. Son muy poquitos los entrenadores que en sus 2 primeras participaciones en la Liga Española consiguieron ganar el título. Lo hicieron Ricardo Zamora con el Atlético de Madrid a principios de los 40, Enrique Fernández con el Barça a finales de los años 40, Miljan Miljanic con el Real Madrid a mediados de los 70, Fabio Capello. El caso de Fabio Capello es muy raro porque todos los que voy a dar en esta lista lo consiguieron en temporadas consecutivas, pero Capello no. Capello llegó en el año 96 al Madrid, en esa temporada 96-97 ganó la Liga, se fue, no llegó a un acuerdo con Lorenzo Sanz, que era el presidente del Madrid por aquella época, y 10 años más tarde volvió otra vez Capello, en esta ocasión con Ramón Calderón como presidente y con Mijatovic de director deportivo, y volvió a ganar la Liga, y luego se volvió a ir otra vez. O sea, Capello realmente ha estado 2 veces, 2 temporadas separadas por 10 años en la Liga Española, y ha ganado las 2. Y luego, esto ya sí es más normal, en temporadas consecutivas, Van Gaal, con el Barça lo hizo a finales de los 90, Guardiola en los años 2009 y 2010, y luego añadió otra más en 2011, ganó las 3 primeras, hasta que Mourinho acabó con esa racha en 2012, y Hansi Flick, que lo acaba de conseguir. Así que hay que darle la enhorabuena a Hansi Flick y, por supuesto, también el pésame por el fallecimiento de su padre. La verdad que el hombre estaba ayer muy afectado, pero bueno, tuvo la entereza, ¿no?, de dirigir a su equipo en este partido tan importante, después de una noticia tan triste. Flick, por cierto, que ha ganado 6 de los 7 clásicos en los que ha participado, que es algo que no tiene precedentes en la historia de este enfrentamiento. Por ejemplo, Guardiola, que tuvo un inicio arrollador en los clásicos, solo, entre comillas, pudo ganar 5 de los 7 primeros. Otro le empató, y uno, el de la final de Copa de Mestalla, con aquel gol en la prórroga de Cristiano Ronaldo, lo terminó perdiendo. Hansi Flick ya tiene 6 victorias en clásicos, y solo hay 2 técnicos en la historia del Barça que le superan. Cruyff, que ganó 9 de 25, y el propio Guardiola, que ganó 9 de 15. Bueno, nos ha dejado muchos datos este clásico, y sobre todo nos deja la fiesta y la celebración que tendrá hoy el Fútbol Club Barcelona. Que lo pasen bien, que lo celebren, pero luego corriendo a casita, a descansar, que hay que estar ya pendiente del Mundial, que eso es lo que importa. Venga, chao. Venga, y ahora toca chapuzón. Chapuzoncillo. Sí. Pequeño. No seáis piscineros, No seáis piscineros. Sin piscina, Sí, pero ya que estamos, vamos a tomar decisiones. Ya que ha venido tu ídolo. Ya hace calorcito. Claro. Oye, me voy a sonrojar al final. Tú lo sabes. Yo me he quemado este fin de semana, ¿Sí? ¿Has ido a la playa? He estado en Calpe en el Peñón de Ifach. Muy bien. Y bueno, que el Peñón pues son 3 horas de caminata para arriba y no me llevé ni gorra ni nada, no me puse crema. Dije, Marcos Llorente es mi pastor, nada me falta, ¿no? Nadie te faltaba. Tú Sí, la gente me falta. Sin pero... esa gorra natural que da Claro, sí. el pelo, ¿no? Sí. Claro. Es verdad que tendrías que tener más cuidado y ponerte gorra. Sí, pero bueno. Decorar tu calavera. Decorar tu calavera. Bueno, me hace falta una piscina de aloe vera hoy. Bueno, increíble. Ay. Por cierto, ¿Cómo es nuestra piscina? ¿El incienso qué tal? Antes que nada, bien. Muy bien. Sí. Acierto absoluto. ¿Sí? Sí. Ha dado frutos. Sí. ¿Nadie te falta? Ya me olía bien desde un principio, pero al final da sus frutos. Sí, el incienso siempre ayuda, siempre suma. Sí, siempre suma, nunca resta. Nunca resta. Vamos a tomar decisiones. A ver. ¿Vale? Cortita y al pie. Clave Real Madrid. Hendrik, temporada 26-27. ¿Recuperado o cedido otra vez? Yo me lo traigo de vuelta. Habrá que ver el Mundial, pero yo me lo traigo de vuelta. Es que solo los primeros partidos con el Lyon fueron salvajes. Luego es verdad que tanto físicamente como a nivel deportivo ha dado un pequeño bajón. Pero yo creo que al Madrid es un jugador que le puede... O sea,
Hubo un partido, creo que fue contra el Celta, ¿puede ser? ¿Fue contra el... Sí. ¿El año pasado? No, con el Lyon con en el Lyon. Europa League, contra un equipo, ya. o Betis. Bueno, en Celta. Celta, Fue contra el Celta, que es verdad de final. que, claro, que le daban todos los balones y siempre hacía la misma jugada. Sí. Pam, y tiraba, pam, y tiraba, pam, y tiraba. Entonces, bueno, eso en Madrid no sé si va a Nah, poder hacerlo, sí. pero No, tiene interesante pero recuperarlo. yo vi el partido de Gonzalo y dije, es que esto no puede ser el primer suplente de un 9 del Madrid. Gonzalo. Yo haría la operación típica del Real Madrid aquí, que es la de la venta del 50%. Con derechos. Sí, con derechos de recompra y todo esto. A mí me gusta Gonzalo. Yo soy gonzalista en este aspecto. Es un delantero que yo creo que en un contexto favorable se le puede sacar mucho. Ostras, me mucho acabo de rendimiento. acordar, recuerdo desbloqueado, una rueda de prensa de Mourinho en el Ciutat de Valencia, hablando de Morata. Que dice, bueno, es que Morata, diciendo, Morata lo puse yo. Yo descubrí a Morata, y sacando pecho por... Pero Morata lleva 4 ratos en primera división. Que era después de haberle dado bola Sí, al primer equipo, sí. haberlo mandado de nuevo para el Castilla. Sí, yo no sé si Me imagino a Gonzalo. si en el Madrid o tal, pero creo que es un gran delantero. Y no debe ser fácil que este primer año, para los jóvenes en general en el Madrid, no debe ser el año más fácil para... Claro. Sí. Sí. Joven que está fuera, Nico Paz. ¿Recuperarle? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. Creo Esta que es se va a dar. la más clara de los que Para llevamos. mí puede, no sé si el mejor, pero top 3 jugadores de esta temporada de la Serie A, Sí. sin duda. Lo hace todo y lo hace todo bien. Y si fueseis él, ¿volveríais? Tienes que volver al Real Madrid, ¿no? Sí. Nunca vas a perder caché. Es que al Ya. final vuelves al Real Madrid y si no funciona es porque aquello es un gallinero. Y si funcionan, pues bueno, ya. Claro. Miel sobre hojuelas. No puedes, yo creo que no puedes no ir. Claro. Franco Mastantuono. Cesión, venta. A mí me gustaría mucho ¿Cómo? ver a Franco pues en un contexto en el que pueda ser protagonista en Europa y demás. También hay que tener en cuenta que es muy difícil venir con 18 años de Argentina, es decir, y es un chico que tiene la cabeza bien amoblada, que claramente es un buen futbolista. A mí no me importaría, y creo que sería una buena solución, verle cedido en un sitio donde tenga más protagonismo. Sí. No, pero aparte, yo creo que para cederle y que se sienta protagonista, no sé si hay que vender parte de los derechos. Yo creo que es mucho más complicado una operación como esta. Pero vamos, igual algo parecido a lo ¿Por de cuánto ha Endrick. venido? Claro, sí, Claro. sí. Fueron 62 kilos, ¿eh? Claro, yo creo que es más un tipo Endrick. Sí. Que vaya a un sitio Sí. donde pueda lucir y ver si ya... ¿No pensáis que incluso tenía que haberse cedido este año? Lo que pasa es que, a ver, ya Xabi Alonso no tenía crédito, Arbeloa no llega hasta enero, no tienes muy claro a ver qué va a pensar de ti el nuevo entrenador, es normal que no haya salido. Y, a ver, recordemos que Endrick vino un año antes. Entonces, Claro. Vale, la siguiente es, son dos jugadores y yo creo que uno comunica con el otro. ¿Qué hacer con Asensio? Y si eso supone darle la oportunidad a Joan Martínez, por fin. A ver, Asensio fue de los mejores ayer. sí, Asensio a mí en la rotación, a mí Asensio como cuarto central del Madrid, Encaja. viendo todo lo que tiene que apañar el Real Madrid, me encaja. Sí. Creo que no va a seguir Alaba. Yo creo que lo de Rudiger a mí no me gusta. Y o sea, poco hemos hablado de Rudiger con todo lo del tema en el vestuario, cosas que pasan. No nos olvidemos de todo lo que trae siempre consigo Rudiger. Sí, sí, sí. Yo creo que, y sinceramente creo que ya ha dado un pequeño bajón Sí. en cuanto a rendimiento. Ahora, Asensio, por ejemplo, espera, porque no te he dejado acabar. No. Yo creo que habría que traer un central titularísimo. Claro. Ujú. Y luego entre Asensio y Joao Martínez que haga la pretemporada los dos, el que esté mejor. Pues, bueno, y puede entrar ahí la Minifati o puede entrar cualquiera de los chicos que está con fuerza en el Castilla ahora. Bueno, Joan, por ejemplo, no estaría mal tampoco, como Jacobo Ramón, que también ha demostrado muchísimo Claro. en el Como. Es decir, también verle en un contexto donde pueda tener minutos. Asensio, creo que es un chico que cada vez más va a ser mejor central porque todo lo que falla son cosas que creo que se soluciona con partidos, oficio y madurez. Sí. Tal cual. Thiago Pitarch. Jugadorazo para mí. Y si me preguntas, Es muy complicado, ¿eh? El verano de Thiago Pitars, que ya ha sido titular en una pedazo eliminatoria contra el Manchester City. Aparte, titular en los partidos donde el Real Madrid ha jugado mejor esta temporada. Pero claro, también es un verano que da la sensación, tenemos todos la sensación de que va a haber muchísimo cambio. Que si el que llega es Mourinho,
no es el técnico que más apuesta por los canteranos. Yo creo que empezaría la temporada seguro en el Real Madrid y ya ver qué pasa con él. Yo creo que la gente tiene que valorar lo valiente que ha sido Thiago desde el momento en el que empezó a jugar en el primer equipo del Real Madrid, en una situación en un contexto que no era fácil. Lo valiente que ha sido siempre en no esconderse, en pedir el balón, en cuando ha fallado volver a que no le afecte y a no venirse abajo. Es decir, creo que la aportación de Thiago o la explosión de Thiago en el Madrid es de las cosas más interesantes de este año para el Real Madrid. Sí, yo creo que ha dejado claro que por lo menos tiene hueco en la primera plantilla del Real Sin Madrid, duda. antes que jugadores como Ceballos, por ejemplo. Sí, Para mí. bueno, que sabías que no va a continuar. Es que por ritmo, repetición de esfuerzos, presión, y luego los que a lo mejor dicen, bueno, es que con balón, bueno, tiene 18 años, que también vean a lo mejor partidos con la sub-21, en los que ha podido jugar un poquito más cerca del área y demás. O sea que de lo mejor que le ha pasado en esta temporada en Madrid, en una temporada muy difícil. La última, Vinicius, renovación o no renovación. Está pidiendo mucho, ¿no? 30. 30 son muchos, 30. Ya los querríamos. 30. No, 30 mitad y son mitad. 60 veces la sanción de Fede Valverde y Tchouaméni. Sí, puedes liar una petarda. A Puedes trompadas. hacer MMA. más de una por semana. Puedes hacer MMA. Yo, no sé, no, empieza tú. Mójate, tírate a la piscina. Trompa. Es que yo creo que lo que no puede seguir siendo es Vinicius y Mbappé los dos. Hay que elegir. Yo creo que hay que elegir. Elige. Claro. Esto se llama la piscina, no el secarral. No. El desierto de Atacama. Yo me quedo con Vinicius y le busco salida a Mbappé. Ostras. Yo también, pero no vale Hombre, con que se moje uno. Sobre todo porque creo que lo de esta semana de Mbappé ya, o sea, creo que Mbappé ya ha decidido que quiere salir del Madrid. Guau. Tengo esa sensación. Sí. Sí. Wow. O sea, yo le veo haciéndole la guerra abiertamente al club. Voy a decir una cosa. Yo creo que los dos. Fuera. Que probablemente a lo mejor para el Madrid no le venga mal que salgan los dos. Esa no me la esperaba, ¿ves? Es lo que tiene la Esa es piscina, buena, A veces te sorprende. A veces la piscina... Les respeto a los dos muchísimo como jugadores. Obviamente son dos de los mejores jugadores del mundo. Pero... y siempre en un contexto en el que no están entrando variantes. O sea, esto es puramente deportivo, ¿no? Pues Sí, ya, sí, claro. pues deportivo y de vestuario, etcétera. Entonces, me quedo con lo que he dicho. ¿A quién ficharía Javi Torres para el Real Madrid? Lo conoceremos la próxima semana, Hombre, Esto sería un final muy de Netflix, total, para el siguiente capítulo. Y entonces yo digo, y se corta, ¿no? Sí. A Nahuel Miranda de portero. Bueno. Bueno, Yo todavía vi tus highlights ahí en Instagram, ¿eh? Es que el otro día tuve buen partido, No. Tuve un buen episodio de Despejados y luego a jugar por la noche muy bien. Claro. ¿Y mi fichaje cómo va? Sigue... Mm, Es un poco la pregunta que... Es que está el límite de extracomunitarios. Ahora que me voy de la ciudad, ahora me querrán ¿Te fichar. vas? Sí, bueno, Ah, bueno, claro, sí. sí. eso querrán. Pero bueno. Siempre en el corazón, panatináuticos, ¿vale? Bueno, podemos El verdadero panati. Podemos abrir un filial de Panathinaikos Sí, en puede Barcelona. ser. Puede ser, sí. Sí. Potser. Potser. Bien. ¿Estás aprendiendo catalán? Jo parlo català. ¿Sí? Sí, home. El meu pare és de Terrassa. Sí, ¿Sí? que sí. Como Ya. Es que uno ya no sabe cuándo. de Terrassa, de familia ibicenca, pero él es de Terrassa. Sí, Te voy a pedir una cosa. A ver. Nunca pido, A ver. pero me gustaría que Javi Torres despidiese hoy el podcast a cámara, lentamente y mirando a los ojos a la gente audiencia, de sí. la calavera sin decorar. Qué bonito. ¿Cuál es mi cámara? En medio. Esa es mi cámara. Bien, yo creo que ha sido un Despejados muy especial, sobre todo por la aportación magnífica de Nahuel y David, dos grandísimos periodistas a los que evidentemente ya conocéis que tienen un increíble presente, pero más aún va a ser su tremendo futuro. Muchísimas gracias por estar ahí. Compraros el álbum de FIFA World Cup 2026 de Panini y también mojaros en la piscina, donde queráis, pero mojaros en la vida. Un abrazo.